Bueno, de nuevo, seguimos con el caminito del MIR, como decía la canción de Operación Triunfo 2017. Camina, da un paso al frente y respira, es un regalo de la vida. Nada nos puede parar, nada os puede parar. Ahora ya estáis en puertas, no os queda nada y os quedan simplemente pasar los días porque el examen está ahí y ya tenéis todo aquí, todo controlado. Solo tenéis que dejar que fluya, relacionar las cosas, descansar y confiar mucho en vosotros mismos. Lo tenéis dentro, solo tenéis que dejarlo salir. Y a ver si en estos 50 pasos siguientes hay 3 o 4 preguntas del MIR, por ejemplo. Mira, pues ya estamos repasándolo. A ver si hay suerte. Nos quedamos en la 801. En la 800, hablando de H sub 0, 801, las decisiones de rechazar H sub 0 las tomaremos cuando el valor P sea menor del error alfa que queríamos aceptar. O sea, nosotros tenemos un alfa previo, si P sale menor, entonces rechazamos H sub 0 y nos quedamos con H sub 1, cometiendo un posible error que viene cuantificado por la P. 802, o cuando el intervalo de confianza al 95% para la diferencia entre fármacos excluya el valor neutro. El valor neutro será 0 cuando me hablen de diferencia entre fármacos y será 1 cuando me hablen de riesgo relativo, de ratio, de hazard ratio, por ejemplo. 803. Si en un estudio de superioridad con diseño cruzado entre dos fármacos los resultados los evaluamos según el nivel de apoproteína B, o sea, una variable cuantitativa, la prueba utilizada sería la prueba de la T de Student para datos apareados, ya que los dos fármacos se están utilizando en un mismo paciente. El mismo paciente está recibiendo en 2 tiempos sucesivos por ser un ensayo cruzado. 804. Si investigamos el porcentaje de personas con ansiedad antes y después de un programa de mindfulness, pues haré una prueba de comparación de 2 proporciones, estoy comparando 2 porcentajes en los mismos sujetos, por lo tanto 2 proporciones dependientes, el test será el test de Magnemar. 805. Para saber si existe asociación entre la zona geográfica de la que procede una serie de pacientes con neumopatía intersticial y el tipo de patrón anatomopatológico que podemos encontrar en la biopsia, estamos relacionando, ver si hay correlación entre dos variables cualitativas categóricas simplemente. Lo digo esto porque esto lo han preguntado menos, digamos, en el MIR sería una chi cuadrado. Cuando queremos saber si hay una asociación o una correlación entre variables cuantitativas, R de Pearson, si no son normales o son cualitativas ordinales, Rho de Spearman. 806. En pacientes con hemoglobinuria paroxística nocturna, la correlación entre las cifras de hemoglobina y la frecuencia de trombosis, medida esta última como nula 1 o 2 episodios, 3 o 4 o 5 o más, o sea, una cualitativa ordinal, se haría con una correlación, como he dicho antes, de Spearman. 807. Hablando de hemoglobinuria paroxística nocturna, son características las trombosis suprahepáticas, el Busch-Chiari. 808. El Busch-Chiari tiene hipertensión portal postsinusoidal y ascitis con abundante contenido en proteínas, es una de las características principales que tiene. 809, hablando de hipertensión portal, en este caso la presinusoidal es producida por la esquistosomiasis. 810, y uno de los esquistosomas, hematobium concretamente, se relaciona con el cáncer epidermoide de vejiga. 812, en el cáncer de vejiga, en general, la resección transuretral puede servir como diagnóstico y como tratamiento, siguiéndose en casos superficiales de tratamiento intravesical, como puede ser con BCG o con quimioterapia, por ejemplo. 813. En los cánceres vesicales, sin embargo, que tienen invasión muscular, empleamos la quimio neoadyuvante antes de la cirugía con platinos o con taxanos, aparte de hacer una cistectomía radical. Ya que hablamos de taxanos, cuidado con las interpretaciones paranoides, entronca con la psiquiatría. Si alguien nos dice mastasano, y si sobre todo es andaluz y dice mastasano, pues mastasano no significa que nos diga que somos un mal médico, un matasanos, sino que está diciendo que pide más fármacos, más taxanos. Un poco con perdón. ¿De qué estamos hablando cuando decíamos esto? Pues que en el MIR los reflejos los tiene hipoactivos y que a lo mejor la broma no la has pillado del todo. Reflejo abolido, no hipoactivo, sino abolido. El reflejo aquileo indica que hay un compromiso de la raíz S1. Hablando de S1, pero no de raíz sacra, sino del primer ruido cardíaco. S1 es fuerte en pacientes con estenosis mitral y válvula mitral flexible. Por lo tanto, en un paciente con estenosis mitral y con S1 fuerte, es uno de los datos que nos hace pensar que es candidato para valvuloplastia. Luego depende de que tenga trombos en la aurícula o no, pero por lo menos la válvula es flexible y no tiene insuficiencia mitral acompañante, porque en ese caso tampoco tendría S1 fuerte.
En la 817, en la estenosis mitral son frecuentes los episodios de edema pulmonar desencadenados por la caída en fibrilación auricular. El paciente está bien y de pronto ingresa por urgencias por edema pulmonar. ¿Por qué? Porque ha desarrollado una FA paroxística. 818. Para reducir la frecuencia ventricular en la fibrilación auricular usamos bloqueadores del nódulo AV, como beta bloqueantes, verapamilo o digosina, por ejemplo. 819, en la toxicidad por digosina, uno de los primeros signos es la visión amarilla, ver las cosas amarillas. 820, pero si ves las cosas negras, 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 y dices, no me va a salir a mí, voy a suspender, vamos a morir todos. En ese caso estás un poquito deprimido, pero es normal por el cansancio ahora. Hay que tener una inyección de positivismo, porque cuando estés con el MIR, cuando estés con cada pregunta, tienes que decir, esta la saco como que me llamo Raimundo, ¿vale? A por ella. Seguimos, hablando de deprimido, 821, el ST deprimido, descendido, indica una lesión subendocárdica. 822, la infiltración subendocárdica por eosinófilos, enfermedad de Loeffler, es una de las causas de miocardiopatía restrictiva, como produce la amiloidosis, hemocromatosis y otros muchos cuadros también. 823, restrictiva, es también la selección de los pacientes de la fase 2 del ensayo clínico, en la que también se realizan análisis por protocolo. 824, hablando de fase 2 del ensayo clínico, los ensayos clínicos en fase 2 y fase 3 evalúan sobre todo la eficacia de los fármacos. La efectividad realmente se evalúa cuando el fármaco se está aplicando ya al contexto de la población general con ese trastorno, entonces sería más en fase 4. Fase 3 avanzada o tardía a lo mejor puede valorar algo, efectividad, pero fundamentalmente eficacia, tanto más eficacia cuanto más precoz, cuanto más fase 2. 825. Un paciente con colitis ulcerosa y con colagnitis esclerosante debe estar preparado para hacerse colonoscopias frecuentemente. ¿Cómo entronco esto con la frase de antes? Pues con lo de preparado. Estamos mirando el uso real del preparado y en este el paciente con colangitis esclerosante y colitis ulcerosa tiene que estar preparado para hacérsela cada año. Hablando de colonoscopia, 826, la colonoscopia puede requerirse en el diagnóstico etiológico de una anemia ferropénica. El paciente tiene ferropenia, descarta las causas más evidentes, digamos, y entonces después de descartar causas de sangrado, de pérdidas menstruales, de pérdidas ginecológicas, pues te vas al tubo digestivo y lo buscas por arriba, lo buscas por abajo y tienes que intentar encontrarlo y si no, al final puedes hacer una cápsula endoscópica incluso. 827, anemia ferropénica. La anemia ferropénica es una de las situaciones que debemos investigar en un paciente con piernas inquietas. Yo creo que esa es una de las cosas que no nos han preguntado y que pudiera ser las piernas inquietas, le han preocupado en los últimos mires. ¿Qué debería investigar usted? Pues una posible ferropenia. Eso puede ser interesante como pregunta. Con las piernas inquietas. 828. Las piernas no se deben estar quietas tampoco cuando tienes que hacer una ergometría para el diagnóstico de la angina estable, porque tienes que moverte. 829. Pero si no puedes correr, siempre puedes someterte a otra prueba que no requiera el ejercicio, como puede ser, por ejemplo, una gammagrafía con taliodipiridamol o una ecodobuta, por ejemplo. 830. Hablando de gammagrafía, una gammagrafía con meta-yodo-bencilguanidina es una prueba recomendable si sospechas un feocromocitoma y no encuentras el tumor en la suprarrenal con una resonancia, o si lo encuentras y es demasiado grande, más de 10 centímetros, y eso te hace pensar que puede haber otros paragangliomas, otros focos de tumor en otros sitios. Hablando del feocromocitoma, 831, las crisis hipertensivas del feocromocitoma se puede prevenir con alfa bloqueante, cosa que ya sabéis más que de sobra. 832 también se usan alfa bloqueantes en pacientes con adenoma prostático, hiperplasia benigna de próstata. 833, hablando de la próstata, aun en presencia de un tacto rectal negativo, un PSA de 25 aconseja la realización de biopsia prostática guiada por eco. 834, para el tratamiento con intenciones curativas del cáncer de próstata se obtienen resultados comparables con la prostatectomía o con la radioterapia, más o menos superponibles. 835, hablando de radioterapia, esta se emplea más para el cáncer de recto que para el de colon. El de recto es más radiosensible. 836, el cáncer de colon asociado al síndrome de Lynch suele situarse en el colon derecho. 837, también en el colon derecho es donde suelen estar originadas las hemorragias en los pacientes que sangran por diverticulosis o por angiodisplasia de colon. 838, recordad la asociación de angiodisplasia de colon con estenosis aórtica. 839, la implantación de prótesis aórtica por vía percutánea, de TAVI, no teletavi, sino TAVI como prótesis, se indica por ahora en pacientes cuyo estado no les permite ser sometidos a una cirugía
con prótesis aórtica convencional. O sea, los pacientes que están en un mal estado general, pero que sin embargo crees que puedes tener que hacerle una intervención sobre la válvula aórtica, se le puede hacer con TAVI. Por ahora, a lo mejor en varios años no es así, sino que está ya más generalizado. 840, hablando de sustitución percutánea, digamos, en una insuficiencia mitral con criterios de intervención, primero valoramos la posibilidad de reparación valvular. Si no, pues recurrimos a la prótesis. Y en pacientes que estén muy mal, que no puedan soportarlo y tal, o que tengan una fracción de eyección muy baja y que por lo tanto su mortalidad quirúrgica sea alta, podemos valorar el MitraClip por vía percutánea. Hablando de clipar el aneurisma responsable de una hemorragia subaracnoidea, una medida que busca sobre todo reducir los resangrados, no como tal solucionar el cuadro actual, digamos, sino como profilaxis de nuevos sangrados. 842, en la hemorragia subaracnoidea no debe reducirse bruscamente la presión arterial, porque eso puede favorecer el vasoespasmo y la isquemia secundaria a él. 843, el vasoespasmo es la responsable de la angina de Prinzmetal, te produce un ST elevado. Hablando de Prinzmetal, está traída con pinzas y pinzas metálicas, en este caso el metal que da origen a cuadros de hepatopatía, parkinsonismo y anillo de Kaiser-Fleischer es el cobre. 845, hemos dicho parkinsonismo, pues parkinsonismo con alucinaciones y con demencia es la triada típica de la enfermedad difusa por cuerpos de Lewy. 846, hablando de demencia, ante todo paciente con demencia conviene realizar un despistaje de causas potencialmente reversibles como B12, sífilis, hipotiroidismo. 847, en el hipotiroidismo puede observarse una hiponatremia con volumen extracelular casi normal o solo mínimamente aumentado, cosa parecida a la que sucede con el síndrome de secreción inadecuada de la ADH, el SIADG. El SIADG como le llamo yo, no creo que nadie más le llame SIADG a esto. 848, en el SIADH hay hipoosmolaridad plasmática, aumento de la osmolaridad urinaria y sodio en orina elevado. Esas alteraciones de la osmolaridad plasmática y urinaria con la ADH es una de las cosas que gusta también mucho preguntar en el MIR. No me la falléis, por favor. 849, si yo tengo un paciente con hiponatremia y con hipovolemia, significa que el paciente está perdiendo volumen y sodio por algún lado. Y lo normal es que sea por el tubo digestivo o por el aparato urinario. Entonces, la cifra de sodio en orina nos ayuda a ese diagnóstico diferencial. Si el sodio en orina está alto, pienso en pérdidas renales. El paciente puede tener un Addison, puede estar en tratamiento diurético o una glucosuria, por ejemplo. Y si no, pues pienso en pérdidas digestivas. Las pérdidas tipo diarrea van con acidosis, las pérdidas tipo vómito van más bien con alcalosis. Y 850, curiosamente, la hipopotasemia por estenosis pilórica suele acompañarse de excreción elevada de potasio por orina. ¿Por qué? Porque el paciente vomita mucho, el paciente pierde volumen y hay un hiperaldosteronismo secundario que retiene potasio, que retiene sodio y que elimina potasio, ¿vale? Bien, pues hasta aquí el antepenúltimo viene mañana. Un abrazo.